Buenos días, esta es una serie de grabaciones de clases destinadas a conocer la composición de los seres vivos. Lo primero que tenemos que decir es que sabemos ya que todos los seres vivos están compuestos por células, al menos una célula o múltiples células. Pero las células siempre están compuestas de la misma manera básica. Esto es, hay una serie de elementos que comparten con lo no animado o no vivo que pertenecen a la tabla periódica y que hemos de decir que entonces estos compuestos básicos que componen los seres vivos comparten los mismos o muchos de los elementos que componen la materia no viva. Sin embargo, hay elementos de la naturaleza, de la tabla periódica, que nunca pertenecen a la composición de las células, puesto que resultan tóxicos si están dentro de las células. Por ejemplo, los elementos pesados o los elementos que pueden ser radioactivos. Entonces, dicho que los seres vivos están compuestos de base por los mismos elementos de la tabla que se pueden encontrar en la naturaleza, vamos a tener que explorar cuál es la diferencia que hace que estén en los seres vivos estos elementos dando vida, justamente. Los elementos que están presentes en los seres vivos y en las células solamente, aunque estén también en la naturaleza, pero que componen a los seres vivos, se llaman elementos bióticos o elementos biógenos. También, y en nuestro texto, se llaman bioelementos. Mientras tanto, la materia no viva o inerte se compone de elementos abióticos. Ahora, ¿es verdad que todos los seres vivos solo están compuestos de elementos biógenos o bioelementos? No. Para que recordemos cómo es esto, comparto estas figuras, en este caso de una célula vegetal, y en este caso de una célula animal. Y podemos ver que tenemos membranas, la membrana plasmática externa, y varios orgánulos internos con membrana y algunos orgánulos que no son membranosos. En esta estructura, para sostener la vida, se requiere que haya diferentes compartimientos, es decir, el compartimiento donde se dan todos los fenómenos de la vida, que es el citoplasma, pero separado del compartimiento externo a la célula. Y cuando existen orgánulos con membranas, hay compartimientos internos del orgánulo cuya composición es diferente al citoplasma externo, aunque sea el interior celular. Esto implica que hay diferentes composiciones que permiten hacer funciones vitales o biológicas diferentes dentro de las células. Ahora, estos compuestos fundamentales para sostener la vida, la membrana plasmática, las membranas internas, el núcleo celular y otros orgánulos, sí o sí necesitan información para estructurarse, ubicarse e información para realizar sus tareas biológicas o funciones vitales. Entonces, ¿en qué yace esta información? Esta información está dentro de lo que denominamos los ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, o el ARN, ácido ribonucleico, que tienen la información genética, la información generadora de estos orgánulos. Bien, entonces, estas moléculas, los ácidos nucleicos, van a contener la información para saber cómo estructurar, cuándo estructurar y qué realizar, tanto en el interior del mismo núcleo como la mayoría de las funciones en el citoplasma. Pero allí se genera la información de cómo deben hacerse las funciones vitales, pero no son los operarios de las funciones. Los ácidos nucleicos proporcionan la información en el momento adecuado y la información adecuada, pero no son quienes van a ejecutarla. Realmente ha llevado décadas saber
cómo funciona esto, pero los operarios reales, los operarios que van a ejecutar las funciones, organizar un orgánulo, realizar la función que va a hacer este orgánulo, determinar si se hace o no se hace, cuándo se detiene, cuándo inicia, van a ser otras moléculas que son las proteínas. Las proteínas son las ejecutoras de las acciones celulares. Son los motores que realmente impulsan transportes de sustancias, que realmente hacen que se den las reacciones químicas, hacen que de un compartimiento al otro haya diferencias, realizan todo el metabolismo, favorecen todo el metabolismo celular, y esto implica todas las reacciones físicas y químicas para que la célula esté viva. Entonces el concepto es algo diferente ahora, y decimos, la información genética y heredable va a estar en los ácidos nucleicos dentro del núcleo, cuando exista núcleo, y las ejecutoras de la información de estos ácidos nucleicos van a ser las proteínas, y cada proteína realiza su función, por lo tanto decimos que tienen función específica, y lo que hace una proteína no lo hace otra, y cada una de las proteínas son diferentes a otras. Entonces, vamos teniendo dos grupos importantes de elementos biógenos: los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y las proteínas, múltiples proteínas que tienen una identidad, son todas, cada una diferente de las otras, y ejecutan funciones específicas dentro de las células de los seres vivos. Ahora mencionamos que necesitábamos sostener compartimientos distintos, el interior de la célula distinto afuera. Cada orgánulo con una composición para hacer una función diferente al citoplasma externo a él. Entonces, ¿quién sostiene en principio estos compartimientos? Barreras, y estas barreras son las membranas biológicas. La membrana plasmático celular por fuera, las membranas de los orgánulos y del núcleo adentro. Entonces, ¿quién sostiene básicamente o en principio estas barreras, estas membranas biológicas? Las grasas, o mejor denominadas, lípidos. El tercer grupo importante de las moléculas biógenas son los lípidos. En principio, los podemos asociar a, si no hubiese habido lípidos, pues no habría organización, límite de la célula y organización interna. Por lo tanto, ya tenemos una función importantísima. Si no hubiese lípidos, no habría límites y no podría organizarse nunca una célula y por lo tanto un ser vivo. Cuarto grupo. ¿Cuál es el cuarto grupo que nos falta? Tenemos ácidos nucleicos, proteínas que ejecutan, lípidos que en principio decimos su primera función importante es delimitar los compartimientos o espacios diferentes. Y nos queda un cuarto grupo que es el de los azúcares, o mejor llamados glúcidos. Los glúcidos van a tener una función importante, puesto que van a ser los principales dadores de la energía, es decir, van a funcionar como el combustible celular más fácil de obtener y combustionar, quemar, para darle energía a todas las funciones de la célula. Pero además van a tener otra función muy importante, además de ser los más fáciles dadores de energía, y que va a ser estructurar cadenas ramificadas que en el espacio van a tener una formita de pequeño arbolito que va a ser importantísimo para que las células pongan estos glúcidos en su superficie o en las membranas internas, pero básicamente en la superficie de la célula, y que van a ser distintivos. Va a ser como una especie de ADN del tipo celular, mirando hacia afuera. Tanto así
que otros glúcidos de otras células y de otras especies de seres vivos podrán reconocer o no a los arbolitos o oligosacáridos, que así se llaman, de los glúcidos de superficie y decir, somos compatibles o somos muy diferentes y no tomar contacto o separarse o no unirse. Entonces, 4 grupos importantes de moléculas biógenas. Y vamos a compartir de nuevo la pantalla de las células para que podamos comprender algo más. Muy hermoso, todos los 4 elementos biógenos. Nada de la vida podría sostenerse, aún colocándolos en el sitio perfecto, a todos los lípidos, a todas las proteínas, a todos los orgánulos, a los ácidos nucleicos, si no hubiese una base que es mucha agua, con todos los elementos de iones, digamos, esos que llamamos moléculas pequeñitas cargadas con el negativo o el positivo, que cuando están negativo y positivo juntos forman la sal. Por ejemplo, cloruro de sodio o sal de mesa. Y que cuando los ponemos en agua, se disocian, se separan en el negativo, que para la sal de mesa es el cloro negativo llamado cloruro, y el positivo de la sal de mesa, que es el catión sodio, que se escribe en Cl menos cloruro y Na sodio más. Volvemos. Nada de todo esto que acabamos de decir sería posible, la vida no sería posible, si todas estas moléculas biógenas no estuvieran en los elementos abióticos, en la base acuosa, agua, mucha agua, el 75 al 90% de agua, más todas las sales y los iones solubilizados de esas sales, que son base del funcionamiento de todas las reacciones que ocurren en la célula. Elementos abióticos, agua, sales y iones, o minerales y iones, que también pueden decirlo así. Pero tengo más para decir. Cada uno de los elementos biógenos que vimos antes deben poderse desarmar y rearmar. Es decir, degradar y sintetizar. Degradar en pedacitos pequeños y sintetizar la molécula grande como la definimos. Pero todos esos pedacitos pequeños tienen que estar disponibles en el agua celular. Por lo tanto, decimos, el agua es fundamental para la vida, puesto que sostiene a las sales o minerales y los iones disueltos que necesitan las células, pero además los pequeños componentes simples con los cuales armar todos los elementos biógenos que hemos mencionado. En el agua celular, todo lo que deba entrar y salir de la célula, de un orgánulo al citoplasma, del citoplasma al orgánulo, hacia afuera, todo eso va a ser, en principio, vehiculizado por el agua. Por lo tanto, entonces, vamos a repasar algunos conceptos. Los elementos biológicos o biógenos son 4 grupos principales, más los abióticos, el agua, los minerales y los iones. Pero además, en el sustrato acuoso, se suele decir, en el medio acuoso, van a estar disueltos todos los elementos que necesite el metabolismo celular para que la célula se sostenga viva. Últimos conceptos importantes. Cuando las moléculas son, como por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas, resultantes de tomar pequeñas moleculitas que las conforman y irlas uniendo en forma de cadena, esto tiene nombre. Decimos, una molécula grande formada por pequeñas moleculitas, las pequeñas se denominan monómeros. Monómeros.
partecita, monómero. La unión de los monómeros hacen al polímero. Un polímero es una molécula grande resultante de unir un número grande de monómeros. La imagen mejor que tenemos para decir esto es, hagamos de cuenta que tenemos un collar. Cada una de las cuentas es un monómero y el collar es el polímero. Hay polímeros que son solo la unión de un único monómero repetido. O sea, es un collar que todas las perlitas son blancas e iguales o negras e iguales. Entonces, un ejemplo de polímero que el monómero es siempre el mismo es la harina común que usamos en casa. La harina es un polímero que se llama almidón. Y el almidón está compuesto de monómeros denominados glucosa, que componen el azúcar común. Entonces la glucosa es un monómero que unido a otra glucosa, que es igual, a otro y a otro y a otro, conforman el polímero llamado almidón. También hay polímeros que no son homopolímeros, o sea, no son todos los monómeros iguales, sino que sus monómeros cambian, pero que son conocidos, no son infinitos. Entre estos podemos citar a cualquier proteína que mencionen tiene de monómeros o componentes de la cuenta larga, digamos, del polímero, a los monómeros que se llaman aminoácidos. Las proteínas, dijimos, tienen una identidad. Entonces, las proteínas se llama proteína albúmina, por ejemplo, si unimos primero el aminoácido tal con el aminoácido cual y así conformamos a esa proteína que tiene, entonces, una secuencia conocida de aminoácidos. Primero va tal, después va cual, y así hasta completar los cientos de aminoácidos que componen a esa proteína albúmina. O si cambiamos de proteína, vamos a tener que conocer qué aminoácido hay que poner primero, cuál segundo, cuál tercero. Y las proteínas son polímeros grandes, entonces suelen tener miles de aminoácidos. Y hay que conocerlos uno por uno, porque si cambiamos de lugar uno de ellos, ya no es la proteína esa, y es otra. Eso es lo que le da la identidad a la proteína y también luego la especificidad que tiene para la acción que hace. Entonces, los seres vivos estamos compuestos en una base acuosa con elementos minerales en donde se arreglan en una forma compleja, conocida, estructurada en función de la información genética, 4 grupos importantes de elementos biógenos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los glúcidos, y hay 2 grupitos pequeños más de moléculas biógenas que se los separa, pero son muy pequeñitos, hay en muy poca cantidad, pero que son muy importantes para la vida, que son las vitaminas y las hormonas. No entran en ninguna de las categorías de los principales 4, pero son importantísimas e insoslayables para mantener la vida. Con esto tenemos la primera parte de la composición de seres vivos y qué necesitamos, digamos, molecularmente, químicamente hablando, para sostener la vida. Nos vemos en el próximo.